Hola de nueva cuenta, bienvenidos a la segunda parte de 4 del video acerca de Access 2013. Como les comentaba, 2013 no lo voy a poder utilizar porque Microsoft ya no tiene la versión Office 365 con 2013 sino con 2016. También les comentaba que pues no hay problema porque las opciones vienen muy similares en cuanto a su ubicación, por lo tanto no tendrías problema en revisarlos y realizarlos de manera correcta. En el video pasado vimos tablas. Este es el archivo que quedó resultante donde quedaba la tabla áreas, billing, customers, employees, products y zone. Ahora vamos a empezar con la parte de consultas. Consultas es un poquito más corto ya porque ya nada más son actividades de realizar. La primera consulta no es una consulta sencilla que incluya los siguientes campos. Esta la vamos a hacer a través del asistente. Esa ficha crear, grupo consultas, botón asistente para consultas. Nos pide una consulta sencilla. Que nos pide de la tabla productos. De hecho aquí tengo un pequeño error, me sobra una O. La tabla products es SKU y descripción. Después nos pide de la tabla billing, nos pide fecha de venta y total facturado. Y nos pide que terminemos, lo dejamos todo predeterminado como les había comentado. La consulta se llamará costos totales. Con eso nosotros terminamos la primera consulta. Esta finalizamos y aquí ya está la respuesta a nuestra pregunta. Guardo y cierro la consulta. Nuestra primera consulta ya quedó creada. Nos pide después una consulta sencilla con criterios. Esto de preferencia cuando te pida con criterios ya hazlo directo desde la vista de diseño de consulta. Entonces ficha crear, grupo consultas, botón diseño de consulta. Nos pide que de la tabla productos, voy a mostrar la tabla productos, mostremos SKU, descripción, punto de resurtido y artículo suntuoso de la tabla productos. Y nos pide que apliquemos para los dos últimos campos, para punto de resurtido y suntuoso, primero los criterios que nos muestre solo los artículos que tienen un punto de resurtido mayor a 2 y menor a 20. Si tú recuerdas en clase vimos lo siguiente, ponías mayor a 2 y mayúscula espacio menor a 20. Con eso nuestro criterio va a mostrar todos los que tengan un punto de resurtido entre esos números. ¿De acuerdo? Y para sí, nosotros, yo les comento que el campo artículo suntuoso es un campo de sí no. Entonces, hacer un campo de sí no, un campo de datos booleanos, nosotros tenemos solo dos opciones, verdadero o falso, sí no, cualquiera de las opciones de comparación de positivo y negativo. Entonces, yo quiero que me muestre solo los que sí son suntuosos. Entonces, yo pondría sí, pero hay que ser muy cuidadosos en esta parte de la gramática. Si por ahí tienes ahí deficiencias en la gramática o en la ortografía, pues puedes tener un error, porque no es lo mismo poner sí sin acento que sí con acento. Entonces, al tú poner un campo sí con acento, le estás diciendo que solamente te muestre los que sí son suntuosos. ¿De acuerdo? Y por último, nos pide que guardemos la consulta. En ningún momento nos está pidiendo que ejecutemos la consulta. Si no la pidiera, entonces lo único que hago es me voy a la ficha resultados, botón ejecutar, y aquí voy a comprobar que efectivamente nos muestra los que son mayores a 2 y menores a 20, que está el 10 y el 3 y que sí son suntuosos. ¿De acuerdo? Guardo mi consulta con el nombre Result Expensive. Tenemos que ser cuidadosos, recuerden, en que se escriba tal cual, idéntico como está en las instrucciones.
o si tú ya estás administrando una base de datos empresarial, que tengas nombres que sean adecuados para los elementos. Guardo y cierro mi consulta. Después nos está pidiendo una consulta de referencias cruzadas. Realmente está muy sencilla una consulta de referencias cruzadas, puesto que los datos ya nos los da aquí en las instrucciones y lo único que tenemos que hacer es seguirlas. Nos vamos a la ficha crear, grupo consultas y nos vamos a través del asistente. Y aquí está la opción asistente de consultas de tablas de referencias cruzadas. Nos pide que en las filas incluya el campo producto. Primero nos dice que de la tabla billing, selecciono la tabla billing. Y ahora sí nos dice que en las filas incluye el campo producto. Y aquí nos dice qué valor de campo debería utilizar como título de fila. Pues ya puse producto. Doy siguiente y ahora nos pide encabezado de columna. Voy a mis instrucciones y dice campo fecha de venta. Yo antes de seguir adelante, por razonamiento estoy entendiendo que me va a cruzar los datos de los productos y cuándo se vendieron. ¿De acuerdo? Y aquí me va a dar un número de cuántos productos se vendieron en este trimestre, en este o en este. ¿Por qué cuántos? Si te fijas en la instrucción dice para que la consulta te muestre la cuenta del número de ventas realizada por trimestre. Hay que leerlo un poquito antes las instrucciones para que sepas lo que te está pidiendo. Entonces aquí nos dice que son ventas realizadas por trimestre. Aquí está seleccionado trimestre. Y nos dice que te muestre la cuenta. Pues entonces también selecciono cuenta en este lado. Doy siguiente. Y me dice que guarde el nombre predeterminado y la cierre. Entonces finalizo, guardo y la cierro. Y después me dice, después desde el panel de objetos cambie el nombre de la misma consulta a Sales Queues de quarters, de cuartos. Clic derecho sobre el nombre de la consulta en vista de objetos. Cambiar nombre. Sales Queues. ¿De acuerdo? Y con eso cambié el nombre de mi consulta. Esa es una consulta de referencias cruzadas. Voy ahora a campos calculados. Este tampoco está difícil. Vamos a seguir instrucciones. Crea una consulta en vista de diseño de las tablas billing y customers. Incluye los campos folio, cliente, total, nombre y cliente de este. Diseño de consulta. Selecciono las dos que me pide, billings y customer. Cierro. Y agrego los campos folio, factura, que se agregó con un doble clic. Cliente. Total facturado, que también lo puedo agregar arrastrando. Nombre, que lo puedo agregar. Estoy haciendo las diferentes maneras de agregar los campos. Nombre de la tabla customers. Aquí está customers nombre. Y me falta cliente de ese. Entonces selecciono. Ya tengo ahí mis campos. Me dice que agregue al final un campo calculado llamado porcentaje de descuento, que obtenga el porcentaje descontado de manera estándar del 20% sobre el total facturado. ¿Qué elementos debo considerar para agregar un campo calculado? Que debe de estar en un espacio en blanco. Y para más comodidad, para mayor comodidad, voy a dar clic en la ficha contextual de herramientas de consulta diseño, grupo configuración de consultas, botón generador. Es muy fácil de localizar porque es una varita mágica con varios puntitos. Y aquí es más cómodo porque entonces aquí ya voy a poder decir que voy a calcular de la tabla que es billing, total facturado por el 20% de descuento que nos pide. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo le voy a agregar el nombre que me está pidiendo? Porcentaje de descuento. Pues muy fácil. Al inicio yo voy a escribir porcentaje _ descuento y voy a dar 2 puntos. Esto me está indicando que en este generador de expresiones lo que está antes de los 2 puntos es el nombre del campo. Lo que está después de los 2 puntos es la sintaxis de la fórmula. Recordando que para que tu base de datos detecte los nombres de los campos,
tienen que estar entre corchetes y exactamente escritos como está creado desde un inicio el nombre del campo. Si tú te equivocas y pones algún espacio, si pones una F que no es mayúscula, en vez de poner C pones K, no te va a detectar el campo y te va a mandar un error que te va a decir introduzca el valor del parámetro. En ese caso, pues entonces tendrías que regresar a la consulta, al generador de expresiones y corregir el nombre del campo, ¿de acuerdo? Le doy a aceptar y automáticamente está mi campo calculado listo. Me dice que al finalizar la creación mueva el campo a la derecha del campo total facturado. Aquí en medio tendría que quedar. ¿Cómo lo voy a hacer? Ubico mi cursor a donde cambia a una flecha hacia abajo en color negro y doy un clic. Ahí mismo, sin moverme, voy a dar clic y voy a mantener presionado, y si te das cuenta aparece un cuadro de movimiento. Lo único que voy a hacer es arrastrar y entonces ya moví como quedó. Me pide que a través del panel de propiedades le dé un formato de moneda al resultado de este campo calculado. Como ya tengo seleccionado, voy a cerrar el panel de propiedades. Como yo tengo seleccionado ahí el campo, yo solamente me voy a la ficha contextual de herramientas de consulta diseño, grupo mostrar u ocultar, hoja de propiedades. Y aquí está el formato. Doy clic en formato y selecciono moneda. Con eso yo cumplí con esto. Y también me pide que ordene el mismo campo de manera ascendente. Aquí está en la propiedad de la consulta el orden. Selecciono y doy ascendente. Con eso cumplí con ese campo en particular. Ahora me pide que oculte el campo folio factura. Un antónimo de mostrar es ocultar. Entonces, con ese razonamiento quito la opción de mostrar para que se oculte y con eso cumplí con esa parte también. Después me dice crear un segundo campo calculado que obtenga los días transcurridos desde el día que se dio de alta como cliente hasta el día de hoy. También, mismo caso. El campo se va a llamar días transcurridos. Voy a habilitar el generador de expresiones. Días transcurridos. 2 puntos. Recuerden, lo que está del lado izquierdo de los 2 puntos es el nombre del campo. Lo escribo tal cual me lo pide. Y entonces voy a hacer mi fórmula. El valor mayor en este caso es el valor de la fecha del día de hoy, y eso lo vamos a hacer con la función fecha. Como les expliqué en los campos calculados, pues ahí está. En los campos calculados, perdón, el valor predeterminado en tablas es exactamente la misma función. Menos, voy a mis tablas, en la tabla billing yo voy a encontrar, perdón, en la tabla customers voy a encontrar cliente desde, y entonces voy a dar doble clic. Quiere decir que me va a restar la fecha de hoy menos la fecha en la cual yo lo di de alta, y me va a regresar un valor de tipo número en días, ¿de acuerdo? Bueno, con eso hicimos una resta. Me pide que ejecute y guarde la consulta con el nombre discount time. Entonces, perdón, ejecuto y ahora sí me aparece el porcentaje de descuento, que es el 20% de cada uno de los valores. No me aparece el campo de ID de el folio de factura. Me parece ordenado esto de manera ascendente y los días transcurridos desde que los di de alta a los clientes. 110 días desde que los di de alta y 320 días desde que los di de alta. Ejecuto y guardo la consulta. Discount time. Y acepto. Con esto ya tengo mi siguiente tabla. Puedo guardar y volver a cerrar. Ahora voy a crear una consulta de creación de tabla. Me pide que cree una consulta sencilla de la tabla Customers, incluye todos los campos y configurar los criterios para que solo te arroje los clientes VIP. Lo puedo hacer desde la ficha crear, diseño de consulta, de la tabla Customers. Voy a seleccionar todos los campos. ¿Por qué lo hago de manera individual? ¿Por qué no doy clic en el asterisco? Porque el asterisco me va a mandar solo un campo para que me mande todos los resultados. Y yo los necesito independientes. Te explico por qué. Porque yo necesito que en tipo de cliente me diga los que son VIP. Inclusive aquí me lo está diciendo, los clientes VIP.
igual a VIP. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner lo que está dentro de las primeras comillas, o sea, igual, comillas, VIP, comillas, para que el criterio sea correcto. Entonces es igual VIP, pero a esto lo pongo entre comillas. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Porque es un valor de tipo texto. Al yo ponerle comillas le aviso a Access que tiene que buscar este texto en particular. ¿De acuerdo? Ahora me dice, para la finalización de la consulta configura lo necesario para que se cree una tabla nueva con los resultados. La tabla nueva deberá llamarse VIP. Ejecuta la consulta para que se cree dicha tabla. Entonces, ¿cómo creo una tabla a partir de una consulta? Pues habilito en tipo de consulta el botón crear tabla. Automáticamente me manda el nombre de la tabla, que aquí me lo indican que es VIP, y acepto. Me pide que ejecute la consulta, ejecuto, y en este momento me está diciendo que hay 3 resultados que cumplen con los criterios que yo puse en la consulta. Doy clic en sí y ya me creó la tabla acá, tabla VIP. Pero después me dice que al final restablezca la configuración para que la consulta se guarde como consulta de selección con el nombre VIP2. Entonces, pues ¿qué hago? Regreso a consulta de selección y con eso ya puedo guardar mi consulta con el nombre VIP2. ¿Por qué hago este procedimiento? Porque nosotros no sabemos si realmente siempre queremos crear la tabla o si en algún momento dado ya solamente después de crearla una vez ya solamente quiero consultar la información. Entonces pues, tenemos que estar abiertos de mente de pensar en que en algún momento me van a pedir que cree tabla o en algún momento me van a pedir que solamente seleccione y muestre la información. Entonces por eso lo hago de esta manera. Perfecto, entonces ya me guardo la consulta como una consulta regular de selección, pero previamente yo ya había hecho una tabla nueva llamada VIP. Y con eso terminamos la parte de consultas. Espero que les haya servido. Esta parte es un poquito más complicada en el aspecto de entender la sintaxis, pero si lo entiendes no hay ningún problema. Recuerda, lo que está antes del texto en el generador antes de los 2 puntos en el generador de expresiones es el nombre del campo, lo que está después es la expresión, la sintaxis de la fórmula. Bueno, seguimos adelante. En el siguiente video vamos a ver formularios, que también es muy sencillo, y nos faltaría informes y configuraciones generales. Saludos y muchas gracias por escucharnos.